Buenas amigos, y la verdad es que 2 añitos ya con vosotros compartiendo experiencias cada semana. La verdad es que pasa el tiempo volado. Y en este vídeo pues la verdad que va a ser en parte, lo digo también, una continuación de algunas cosas de lo que ya fue el vídeo del año pasado, el primer aniversario del canal. Os dejaré la tarjeta por si alguien no lo vio. Y en esta ocasión pues veremos sobre todo primero agradecimientos, los objetivos, algunas cosas relacionadas con el tema de YouTube y el canal. Y finalmente pues os compartiré un poquito lo que fueron mis inicios o cómo conocí yo el mundo de la coreofilia, algo bastante curioso en todo caso. Pero bueno, vamos por partes, que este vídeo pues es algo diferente y, como se suele decir, una vez al año pues no hace daño hacer algo diferente. Bien, pues comenzando por los agradecimientos, de verdad muchísimas gracias a todos por estar suscritos o no suscritos, por ver los vídeos, por apoyarlos, porque yo siempre he dicho muchísimas veces que el valor para mí más fundamental, más importante de este canal es la comunidad de gente que lo sigue, la interacción que hay, y yo creo que todos vamos mejorando poquito a poquito. Al menos yo también he mejorado muchísimo. Y esto me lleva al segundo apartado, que son los objetivos. Como dijimos el año pasado, me planteé el canal para 2 años o 100 vídeos, hemos llegado a ese objetivo. Evidentemente, a partir de ahora pues me plantearé año a año, porque por motivos personales seguramente algún día no tenga tiempo, pero mientras que tengamos ilusión, seguiremos haciendo los vídeos igual para compartir experiencias. Y además también decir que el objetivo de este canal no ha sido nunca ni ser mejor que nadie ni compararnos con nadie, sino mejorar nosotros, en este caso yo, cada día ser un poquito mejor que yo, porque al final se trata de eso, de ir mejorando, de que se vea la evolución, de que se vea el estudio que hacemos y el esfuerzo que hacemos a través de mejores proyectos, porque al final todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos y todo lo que mejoramos es para nosotros mismos, y eso es lo importante que os quiero transmitir, que vosotros al menos intentéis que sea igual, porque las comparaciones son odiosas y solamente llevan a frustraciones. Referente al tema de YouTube, como dijimos el año pasado, sigo sin considerarme youtuber, con todos mis respetos a todo el mundo de YouTube, pero sigo además también pensando que YouTube es una gran plataforma, un muy buen escaparate para compartir y subir contenido y experiencias con vosotros. Y digo esto porque ahora está de moda otra plataforma como es Twitch. Yo, en mi caso, también como dijimos el año pasado, me considero bastante tradicional, o por decirlo en este caso, cómodo. Entonces voy a seguir en YouTube porque para mí es mucho más cómodo. Y ese tiempo que no tengo que dedicar a otras cosas, pues lo puedo dedicar a responder a vuestras preguntas o a planificar proyectos. Bien, siguiendo, aunque tengo que hacer un inciso porque estaba grabando y mirar aquí Simba, lo que me ha hecho se ha comido el micro, así que hemos tenido que cambiar de micro. Disculparme de verdad si tenemos problemas de sonido. Es otra de las cosas que comentaremos ahora. Como decía anteriormente, pues yo me dedicaba a la investigación. Cada año está más difícil volver a la investigación. Fijaros si además hemos pasado un año especialmente complicado y cada vez está más difícil, esa es la realidad de este país. Pero yo también tenía un componente de formación docente, también dábamos clase, tengo mi CAP, mi habilitación para dar clase de formación profesional y en institutos. Y gracias a generar contenido, preparar vídeos, pues se ha despertado en mí un poquito el gusanillo y me empiezo a plantear que quizás una posible alternativa laboral sería dar clase, cosa que en este caso ha sido gracias a generar contenido, como digo, en YouTube, preparar vídeos, y en ese caso pues gracias a vosotros por animarme, por vuestras sugerencias, porque realmente ha despertado en mí una motivación que anteriormente no tenía y ahora pues la tomaré muy en serio. Otro de los aspectos que quería comentar en este vídeo es el tema de tanto patrocinadores de canal como el tema de miembros de canal. En el primer aspecto, el patrocinador de canal, como visteis hace poco, llegó a Acuario Plantado, una tienda, nos cedió de una manera muy especial un pequeño proyecto, cosa que yo agradezco mucho. Y para mí, patrocinadores, en este caso Acuario Plantado, como la gente de Acuario 4K, que estoy con ellos en el local, que deciros, como mi pez en este caso, Julián, que se puso en contacto conmigo a través de un vídeo hace tiempo y hemos empezado a hablar y pensamos de manera parecida. Para mí, colaboradores son aquellas personas, en este caso, que representan, tienen su tienda, pero que confían plenamente en mí y yo confío plenamente en ellos como clientes. Y esto me hace gracia porque ahora tú tienes canal y si recomiendas a alguien ya parece que tienes un interés. Si yo no tuviera canal, pero de boca a boca te recomiendo a una persona, sencillamente comparto esas experiencias y para mí es exactamente lo mismo. Ser patrocinador es una relación de confianza plena en la que yo confío, ellos confían en mi criterio, nadie me impone nada, cosa que yo no permito en este canal. Y de hecho se han dado otros casos de otras personas a través que se han contactado conmigo, que me han ofrecido ciertos productos para compartirlo con la comunidad, para hacer publicidad, y de hecho no los habéis visto en este canal, porque al final lo que prevalece en este canal, que es mi casa, es mi propio criterio. Referente a la parte de miembros de canal, pues algunos se preguntará qué es eso. Pues es una especie de Patreon, membresía, apadrinamiento, mecenazgo, como cada cual lo entienda, en el que YouTube te habilita una pestaña para que la gente que lo quiera de manera voluntaria puede contribuir al canal. De hecho, tengo 5 miembros de canal, cosa que me ha sorprendido mucho de manera voluntaria.
Y yo no tengo duda que todo ese dinero, junto con el dinero de los famosos anuncios de YouTube, lo destino íntegramente a la mejora del propio canal, porque yo nunca empecé este proyecto por dinero. Digo esto porque todo cuesta mucho, porque además yo mis proyectos sí que me los pago yo, pero el tema de iluminación, sonido, imagen, hacerlo en condiciones cuesta mucho, pero entre todos cuesta mucho menos dinero. Para mí me cuesta mucho menos trabajo. Ya como digo, todo el dinero de YouTube, más alguna parte de mis ahorros lo dedico a eso. Y la idea es llevaros el continente que envuelve o da forma al contenido que comparto con vosotros a través de vídeos cada vez en mejor formato, en mejor calidad, para que lo podáis disfrutar mejor en casa. Y para terminar este vídeo, pues como he dicho al principio, contaros un poquito mi vida en la acuariofilia. También lo primero explicar que voy a salir en esta parte final detrás de la cámara para intentar mejorar el tema del sonido dadas las circunstancias actuales. Pero decir que siempre no he tenido un proyecto de 500 litros, aunque para mí un gran acuario como para muchos de vosotros ha sido un sueño. Y yo realmente, pues os voy a contar un poquito, yo retomé el hobby en el año 2016 después de volver 5 años estando en el extranjero currando en temas de investigación. Y desde que volví me puse cada mes a ahorrar para ir pagando mes a mes, ir juntando dinero para conseguir todo lo que he hecho. Evidentemente, poquito a poquito todo cuesta menos, aunque también es cierto que lleva un gran sacrificio. Pero como hemos dicho muchas veces en el canal, por eso seguimos este canal o canales de acuariofilia, lo que nos gusta de esto no es tanto sacrificio, es un hobby. Y desde ese momento, pues como digo, me puse a ahorrar, a juntar proyectos en un sitio, en otro, luego ya nos mudamos al piso hace 2 años, después empezamos con el canal como contamos y fijar pues la que he ido liando, que yo de momento pues ahora me dedico al mantenimiento de mis proyectos. Y la idea, como es lógico, es no comprar más proyectos, más que nada porque ya no tengo más espacio ni muchas veces más tiempo. Que van surgiendo situaciones excepcionales como el tema de algún patrocinio, como el proyecto este que nos ha dejado el acuario plantado, como alguna cosa puntual, pues se va evaluando puntualmente, pero yo como aficionado, yo estoy muy contento con lo que tengo en casa, que me he ido comprando yo mis proyectos y para mí ya realmente es suficiente, porque al final se trata de no tener mucho, sino de tener lo que se tenga siempre en buenas condiciones. Pero mis orígenes realmente en la acuariofilia fueron de niño pequeño, como muchos de vosotros imagino, con un pez en una pecera, cosa que fue curioso y poco a poco yo pues luego a los 13 años vinimos aquí a Albacete, recuerdo aquel viaje con mi tío y con mi tía, me trajo mi tío José Antonio. Compramos en lo que ahora es el Carrefour, antiguamente era el Prica, por si a alguno le suena, pues un kit de tetra de 38 litros, el acuario que tuve durante casi 10 años. Empecé con las plantas de plástico, lo típico, luego tuve guppies. Y alguno dirá, Helio, ¿cómo dices eso? Pues yo soy de un pueblo y en aquel pueblo tenemos la pajarería floristería, no hay tiendas especializadas, estamos hablando de hace más de, o prácticamente 30 años. Y quiero hacer una reflexión en ese sentido. Ahora es muy fácil criticar con toda la información que tenemos cuando alguien tiene un pez rojo, una pecera. Yo no critico, yo intento educar, intento enseñar, todos podemos mejorar siempre, porque es muy fácil criticar, pero tan malo era la falta de información y de material especializado como teníamos hace 30 años, como tan malo es ahora tantísima información que tenemos hoy en día si no somos capaces de filtrarla y extraer lo correcto para nuestros proyectos. Evidentemente todo es cuestión de punto de vista, pero para que veáis que con el más humilde origen se puede llegar a muchísimo, con buena voluntad de formación, con interés, con ganas de mejorar día a día y sobre todo con tiempo y paciencia. Así que dicho todo esto, me despido aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estos 2 años de canal, por seguir apoyando este proyecto personal, de compartir experiencias con vosotros semana a semana. Dicho esto, me despido aquí en el día de hoy y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y muchísimas gracias, amigos. Adiós.